Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y como siempre estoy aquí para ayudaros. Hoy nos encontramos en la sección de trucos y consejos de peluquería y vengo a mostraros y hablaros sobre dos productos para remover o eliminar restos de tinte no deseados. Pero antes veamos para qué está indicado el removedor de color. Supongo que habréis oído hablar sobre ello. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Son productos destinados a remover o eliminar un tinte o tonos no deseados tras el proceso de coloración artificial. O sea, quiere decir lo que es no color natural, ni henna, ni mascarillas puras, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Además de corregir tonalidades indeseadas e incluso sirven para preparar el cabello para una nueva coloración sin llegar a dañar nuestra fibra capilar. ¿Para quién está indicado el removedor de color? Pues son la mejor opción para quien tiene el cabello tratado químicamente, o sea, ya teñido e incluso tratado con otros procesos y desea evitar pasar por el proceso de la decoloración, la decapación con lo que es el polvo decolorante o la crema decolorante, la cual es más agresiva para nuestra fibra capilar. O sea que se podría decir, que lo he recalcado aquí, que eliminar tonos tanto rojos, negros o castaños nunca fue tan fácil y ahora os diré por qué. Comenzaré hablando de un clásico, digo un clásico porque no es ninguna novedad, este Nutri-Color Oat Remover de Nirbel. ¿Qué es? Pues este producto técnico compuesto por dos fases indicado para eliminar los colorantes de oxidación, que viene a ser lo que son los tintes que se mezclan con oxidantes, no deseados sin modificar el color natural del cabello. Como podemos ver, son dos fases, la 1 y la 2, y cada uno tiene 125 mililitros. Es decir, que este también va en otro formato, ¿vale? ¿Qué llegamos a conseguir utilizando este producto? Pues puede aclarar de 1 a 2 tonos. No aclara lo que es el cabello natural, simplemente retira lo que son los colorantes artificiales, lo que estamos diciendo, la coloración que no hemos aplicado artificialmente. Como he dicho, tampoco sirve para aclarar el cabello natural, o sea que yo ahora mismo me lo pongo en raíces en mi crecimiento y no aclararía mi color, simplemente tiene el poder de arrastrar el color. Y además, lo mejor de todo es que no dañan el cabello, no tienen esa capacidad, porque se tratan de productos muy alcalinos. Al ser muy alcalinos, dilata la fibra capilar y ayuda a ese arrastre de color artificial. ¿Cómo se utilizan? Pues mira, si tienes la curiosidad, voy a contarlo. Se recomienda lavar el cabello con alcalin champú para abrir la cutícula. Básicamente este es también de Nirbel, pero no vendo nada, siempre digo lo mismo. No vendo nada, estos son recomendaciones que hace el fabricante de alcalin, pues quiere decir un champú alcalino para abrir o dilatar la cutícula. No aplicar productos de hidratación antes del proceso. En un recipiente no metálico se hace la mezcla en la misma proporción, la fase 1 que de la fase 2, y para ello es recomendable utilizar báscula y agitar bien ambas fases. Tras lavar el cabello, se aplica de medios a puntas donde más carga de color suele haber. Sabemos que esto es, digamos, lo más antiguo, ¿no? Lo que ya está teñido durante más tiempo. El tiempo de exposición de este son 20 minutos y se puede aplicar calor. Hay algunos que lo tienen totalmente prohibido. Sin retirar, pasado estos 20 minutos, sin retirar, aplicar de nuevo color oat de medios y puntas, acercándose ligeramente a las raíces, y el tiempo de exposición siguiente será de 5 a 20 minutos observando el cabello. Tras finalizar, debemos lavar el cabello 2 o 3 veces para eliminar totalmente el producto del cabello y sellar la cutícula. Es recomendable usar un champú con pH neutro. No olvidemos, debemos lavar de 2 a 3 veces para retirar muy bien el producto, porque si quedan restos de producto seguirá actuando sobre nuestra fibra. Una de las preguntas que se suele hacer muchísima gente es ¿cuántas veces se puede aplicar este tipo de producto? El fabricante nos comenta que las veces que sea necesario hasta asegurar una eliminación completa de los colorantes o una corrección deseada. Aunque se debe tener en cuenta que a partir de la tercera aplicación en un mismo servicio ya no elimina más color, o sea, que sería tirar producto básicamente. El segundo producto técnico
recomendado es este de Salem Cosmetic. Este está compuesto por 2 fases también, que cada uno lleva 200 mililitros de producto. Este es un sistema capaz de atenuar o eliminar pigmentos artificiales del cabello, dejando igual los pigmentos naturales y sin dañar la estructura del cabello. Viene a ser prácticamente lo mismo, pero se utiliza de diferentes formas. Está compuesto por 2 productos, como he comentado, de 200 mililitros cada uno. Esta también dice cuántas veces se puede aplicar, pues dice, pues como no contiene amoníaco ni decolorantes, o sea, no es nada artificial, simplemente estamos utilizando productos muy alcalinos, por lo que se puede aplicar tantas veces como se desee, siempre atendiendo a la salud capilar y cutánea. Eso lo digo yo. Siempre hay que... ¿Por qué? Porque lo alcalino, o sea, lo que nos ayuda a dilatar la cutícula, también lo hace con la piel. De ahí cuando las oxidantes, las cremas oxidantes que mezclamos con los tintes, nos pique el cuero cabelludo, porque está actuando sobre nuestra piel. Cuanto más sensible tengamos nuestra piel, pues está claro que más problemas vamos a tener a la hora de utilizar este tipo de productos, por muy buenos que sean y muy buenas opciones, muy bueno de todo, pero lo más importante hay que recalcarlo. ¿Cómo se utiliza? Pues procedemos a mezclar a partes iguales el color reverse 1 y el 2 en un bol no metálico. Agitar con la ayuda de un pincel hasta obtener una mezcla homogénea, como cualquier mezcla que hacemos de un color o lo que sea. Aplicar directamente sobre el cabello seco y sin lavar. Como he dicho, es distinto porque el otro es lavado y este es sin lavar. Dejar un tiempo de pose de 20 minutos y se aconseja utilizar un gorro para mejorar el proceso, quiere decir para el calor. Enjuagar el cabello pasado este tiempo con abundante agua y lavar con champú. El fabricante recomienda usar el champú purificante de Salem Cosmetic. Champú purificante quiere decir que purifica, que limpia en profundidad, sea este o sea otro, purificante. He de recalcar que si no sabes cómo llegar a utilizarlo, ya seas porque eres especialista en peluquería o eres atrevida y lo quieres hacer en casa, porque mucha gente se atreve a hacerlo en casa, lo sé de buena tinta, porque tengo clientas que me han dicho, mira, pues he utilizado este o otro, también son marcas que, bueno, a mí hay otras marcas que no me generan mucha confianza. Si eres de las que se atreve, haz la prueba de la mecha. Abres el cabello, coges un mechón, aplicas un poquito de color haciendo la mezcla, o sea, de color, perdón, de producto, haces la mezcla, te lo pones y visualizas hasta dónde te aclara tu cabello. Más vale hacer lo que es la prueba del mechón a aplicarlo por todo el cabello y luego arrepentirnos, por favor. No podemos arrepentirnos porque, bueno, a ver, no pasa nada, que luego no nos gusta el color. Después de estos procesos también podemos matizar, o sea, podemos utilizar matices, podemos utilizar champús de color, champú neutralizantes, mascarillas e incluso un tinte. Porque realmente también está indicado para hacer la limpieza de color. Quiere decir, cuando tenemos varios colores, varias tonalidades, lo aplicamos para igualar esas tonalidades, por donde hace falta, claro, y entonces luego aplicamos el nuevo color. O sea, es una maravilla por eso mismo. Pero siempre digo que si tenéis dudas, preguntar a los profesionales, me podéis preguntar a mí en los comentarios, preguntar dónde vayáis a comprar, porque siempre hay gente que puede asesorar súper mega bien. Puedo decir que estos sí que son productos de confianza porque el fabricante está ahí al 100%. Personalmente no lo he probado, no he tenido la oportunidad de probarlo porque no me ha surgido. Pero bueno, también me gustaría saber si tú has probado este o has probado alguno. Llegamos al final de estos trucos y consejos de peluquería. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.